Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer a la profesora María Jesús Espuny, una gran amiga y una gran profesional. Yo creo que es una persona que ha hecho muchísimo por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y sabéis que ella es la diplomatura, ahora el grado de Relaciones Laborales, que siempre ha estado ahí. Los que sois alumni de Relaciones Laborales sabéis que con María Jesús siempre se ha podido contar. Y yo también siempre he podido contar con ella, por lo cual muchas gracias María Jesús por todo y por la invitación para estar aquí en esta sesión del alumni, y también a alumni de la UAB por toda la labor de organización y por todo el apoyo en relación con esta iniciativa. Por tanto, María Jesús, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí y muchas gracias por todo a lo largo de estos muchos años. Bien, el tema que vamos a ver hoy es un tema que plantea bastantes dudas, bastantes interrogantes, algunas novedades y que es un tema que yo creo que la regulación, ahora iremos repasando los aspectos fundamentales de esa regulación. La regulación se debe directamente al hecho de que se ha producido, por desgracia, esta situación tan dura que hemos vivido, que es la situación de la COVID. No sé si la presentación, ¿me podéis confirmar que la veis? ¿Alguien me podría decir, María Jesús, ¿se ve bien la presentación? Se ve bien, Carolina. Vale, Sí, muy sí, bien. perfecto, Carolina, muy Muchas bien. gracias, que nunca se sabe estos temas, a veces si van bien o no. El reto del teletrabajo, yo creo que la regulación, como os decía, se debe al hecho de esta terrible crisis sanitaria que estamos viviendo. Si no, probablemente la regulación del teletrabajo no se hubiera producido en los términos ni en el momento en el que se ha producido. Pero antes de entrar en esa regulación, me gustaría recordar algunos elementos básicos cuando hablamos de teletrabajo, a qué nos referimos, y luego entraré en la regulación en el sector privado, principalmente el nuevo Real Decreto Ley 28/2020. Elementos básicos. Primero, recordaros que hay que distinguir la categoría general, que es la figura del trabajo a distancia, que es lo que de hecho regula ese Real Decreto Ley 28/2020, es la categoría general. Hay que diferenciarla claramente de la figura del teletrabajo, que sería una especie, una figura específica, y que el teletrabajo, la diferencia o la especificidad de esta fórmula es que se hace un uso intensivo de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías que todos identificamos con las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, con la comunicación, con la información, que como sabéis nos da muchas alternativas, muchas posibilidades. Esa es la particularidad del teletrabajo, un uso intensivo o exclusivo a través del uso de las nuevas tecnologías. Un segundo elemento básico, el teletrabajo no es una novedad, ya estaba regulado antes de la regulación que voy a comentar. Pero claramente, como os decía, la crisis de la COVID-19 lo ha fomentado, lo ha incentivado. Antes de la crisis de la COVID, solo el 4,3% de los trabajadores en España teletrabajaban y principalmente estaban centrados en determinados sectores de actividad, los seguros, la banca, entre otros, telecomunicaciones, y además en determinadas categorías profesionales. Estaban vinculados normalmente a grupos directivos o grupos técnicos dentro de una determinada empresa. Por tanto, un 4,3 estábamos al mismo nivel que Polonia o que Malta, a un nivel bajo de uso del teletrabajo. Como consecuencia de ese teletrabajo que vino forzado y que propiamente no es teletrabajo en sí o técnicamente no lo es, durante la primera ola de la COVID-19 se alcanzó el 16,3% de teletrabajadores y teletrabajadoras en el país. Por tanto, el incremento ha sido importante y también ha quedado esa idea, a pesar de que ahora mismo, o por desgracia, seguimos en un teletrabajo obligado como consecuencia de la crisis sanitaria, pero ha quedado en el fondo, ha quedado la idea de que esta figura del teletrabajo debe continuar en el tiempo, debe mantenerse en las empresas y, por ejemplo, en el sector público hay mucho interés con que el teletrabajo se mantenga después, esperemos que muy pronto, de que finalice esta crisis sanitaria de la COVID-19. Un tercer elemento básico es que es una figura que tiene ventajas e inconvenientes. Siempre que se lee algo sobre teletrabajo, hay una larga lista de ventajas del teletrabajo, una larga lista de inconvenientes del teletrabajo para el trabajador o trabajadora, para la empresa y para la sociedad. ¿Ventajas para un trabajador o trabajadora? Pues tiene evidentes. Vemos el que no tenemos que desplazarnos,
Podemos estar en cualquier lugar y conectados. Ahora mismo es un ejemplo, no tenemos que desplazarnos para seguir esta intervención, estamos en distintos puntos del país. Gastos que ahorramos también en determinadas perspectivas. Nos permite, otra gran ventaja, conciliar la vida laboral y familiar. Podemos trabajar y a la vez organizar nuestra jornada, flexibilidad horaria, trabajamos, a la vez cuidamos, a la vez hacemos gestiones personales. Yo a veces no sé si eso es una ventaja o más bien es un inconveniente, porque también se pone en la lista de los inconvenientes el hecho de no tener espacios separados de trabajo y de familia. Por lo tanto, ventajas hay diversas. Inconvenientes para el trabajador, ya os he apuntado una, el hecho de que mezclamos en el mismo espacio trabajo y familia. Cuidamos a los niños o las personas mayores a la vez que dedicamos un tiempo a trabajar. El inconveniente también evidente es una posible incluso autoexplotación por parte del teletrabajador, que como tiene que coordinarlo todo, pues acaba trabajando los fines de semana, acaba trabajando de noche, acaba trabajando los festivos para poder cumplir con aquellos planes o proyectos que le exige la empresa o la administración. También hay otros inconvenientes vinculados a los riesgos laborales, el aislamiento, el echar de menos el ver a los compañeros de trabajo, con los que podemos llevarnos mejor o peor, pero los echas de menos. El estrés vinculado a las nuevas tecnologías, la tecnofatiga, el estar delante de una pantalla todo el día, o incluso la tecnofobia, la dificultad de adaptarse al uso de nuevas tecnologías por parte de determinados perfiles de trabajadores. Ventajas para la empresa, evidentemente un ahorro de costes. Costes desde alquiler a gastos de agua, de luz, de todo tipo. Por tanto, es una ventaja evidente. Por dar inconvenientes, pues la dificultad de organizar el trabajo. Se dice que, bueno, que hay que establecer una fórmula de trabajo a resultado o a proyecto y que hay que cambiar la visión de organización interna que tenemos en la empresa, que puede perderse un poco la idea de equipo, de grupo, y esto podría repercutir negativamente en los resultados de la empresa. Y en cuanto a las ventajas para la sociedad, pues está claro el que contaminamos menos, si no nos desplazamos, nos quedamos todos en casa, contaminamos menos. Y también desde una perspectiva, por dar un inconveniente, pues la pérdida del papel de determinados agentes sociales, como por ejemplo la figura de los sindicatos, o que cambia la figura del papel de los sindicatos y el papel también de los representantes de los trabajadores dentro de este marco de uso de las nuevas tecnologías. También es un reto para ellos. Por tanto, tiene ventajas e inconvenientes. Si me preguntaran qué le veo más, si pusiera en un lado las ventajas y los inconvenientes, yo diría algo. Lo que diría sería que no hay que pensar que todo es muy bonito en el marco del teletrabajo normal, no el teletrabajo que hemos pasado y que estamos pasando durante la época de la COVID-19, que no es propiamente teletrabajo, es trabajo remoto obligado, pero tiene sus elementos de ventaja, pero también tiene sus inconvenientes y tenemos que tenerlo en cuenta los dos factores. No es todo tan bonito y de hecho ayer apareció en la prensa o hoy, hace muy poco, informe de la OIT en la que pone, por ejemplo, de manifiesto que los trabajadores a domicilio, donde están los teletrabajadores, cobran un 13% menos de media, tienen menos facultades de promoción profesional, por tanto hay que ponerlo un poco entre paréntesis. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, desde la perspectiva laboral también se piensa que puede ser una vía para precarizar las condiciones laborales y establecer condiciones menos favorables para los teletrabajadores. Yo tengo mis dudas. Yo no acabo de, si me permiten la expresión, fiarme del todo de que el teletrabajo sea tan bonito como nos parece en una primera aproximación. Hay que ser cautas al respecto. Cuarto elemento básico, se ha regulado recientemente, pero eso no quiere decir que no estuviera regulado antes. Ya estaba en el antiguo artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, en el marco del sector privado. Ese artículo 13, después de la reforma del Real Decreto Ley 3/2012, tenía como título trabajo a distancia, ya no era el trabajo a domicilio tradicional, era trabajo a distancia, pero una regulación muy insuficiente, unos puntos determinados, pero era una regulación escasa, porque en aquel momento, como decía, el teletrabajo, bueno, estaba vinculado a determinados sectores y tenía un porcentaje limitado de personas trabajando en esa fórmula en el país. ¿Qué cambia? Pues aparece el Real Decreto Ley 28/2020, negociado con los agentes sociales, fecha de aprobación 22 de septiembre, que regula, como decía, el trabajo a distancia y dentro de ese trabajo a distancia la figura del teletrabajo.
Pero hay que tener presente que este Real Decreto Ley 28/2020 regula el trabajo de la época post-COVID, es decir, el teletrabajo no vinculado a la crisis sanitaria terrible que estamos viviendo. Ese trabajo vinculado que ya se inició en la primera ola, que se está siguiendo en este momento y que se pueda seguir desarrollando en los próximos meses hasta que finalice esta terrible crisis sanitaria, ese no se regula por el Real Decreto Ley 28/2020. Todo el teletrabajo, sea en el sector privado o en el sector público, vinculado a la crisis de la COVID-19, se rige por la normativa laboral común, si se trata de personal del sector privado o personal laboral de las administraciones públicas, se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por la normativa general, no se regula por el Real Decreto Ley 28/2020. Este Real Decreto Ley se aprueba, pero pensando para el teletrabajo que no está vinculado a una crisis sanitaria. También, ¿qué ocurre con la negociación colectiva que ya recogía la figura del teletrabajo antes de este Real Decreto Ley 28/2020? Hay convenios colectivos que han regulado el teletrabajo antes de esta nueva norma. Estos convenios colectivos tampoco son tantos. Por ejemplo, en un análisis que he realizado entre el 1 de enero del 2017 y el 30 de julio del año 2020, de convenios colectivos publicados en el Boletín Oficial del Estado, solo 81 hacían referencia al teletrabajo, regulaban el teletrabajo de alguna manera, que es un porcentaje bastante limitado, son pocos. ¿Qué ocurre con esos convenios que ya estaban vigentes en el momento en que entra en vigor el Real Decreto Ley 28/2020? Esos convenios colectivos siguen vigentes y, por tanto, las personas que estaban teletrabajando bajo la base de esos convenios colectivos siguen con el régimen que venían aplicando con el convenio colectivo. Se les da un régimen transitorio, esos convenios pueden seguir vigentes, si así lo acuerdan las partes negociadoras, hasta un máximo de 3 años, septiembre del año 2023. Por tanto, todavía esos convenios tienen un margen de actuación, van a seguir regulándose conforme a lo previsto en ese convenio aquellas personas que teletrabajen en esas empresas afectadas por convenios que han regulado previamente el teletrabajo. Como les decía, no son demasiados casos en el global de la negociación colectiva a nivel estatal. A partir de ese momento o antes, si así lo deciden, entrarán dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 28/2020 con todas las consecuencias que ello supone. ¿Qué ocurre en el caso de las administraciones públicas? En el caso de las administraciones públicas hay una regulación específica del teletrabajo que aparece el 29 de septiembre. Es el Real Decreto Ley 29/2020, que lo que hace es incorporar un nuevo artículo al Estatuto Básico del Empleado Público. Ese nuevo artículo es el artículo 47 bis del TREBEP. Y aquí lo que hay que decir respecto a esta regulación son dos cosas. La primera, que ese artículo 47 bis del EBEP se aplica a todo el personal de administraciones públicas, sea tanto personal funcionario como personal laboral. Por tanto, todas las personas que están en el marco de una administración pública se rigen ahora por ese artículo 47 bis del EBEP. Era si lo recuerdan, una de las discusiones que había en la mesa de negociación, que el personal laboral de las administraciones públicas se les aplicase el Real Decreto Ley 28/2020 y no el Real Decreto Ley 29/2020, que quedasen bajo el paraguas de la regulación del sector privado. Finalmente no es así. Lo segundo a decir de este artículo 47 bis del EBEP es que es muy escaso. Simplemente establece unas pautas muy generales y, por tanto, eso supone que cada administración pública del país, tanto estatal, obviamente, como autonómicas, como locales, que son muchas, pueden regular el teletrabajo partiendo de esos puntos básicos mínimos del artículo 47 bis del EBEP. Por tanto, el efecto puede ser que haya administraciones públicas, las grandes, que tengan esa regulación, administraciones públicas pequeñas que nunca regulen el teletrabajo y que luego la regulación sea distinta, porque ese artículo 47 bis del EBEP, como les decía, tiene una regulación mínima. Son 4 puntos, 5 puntos, que tienen muy poco contenido. Puede haber diversidad de regulación en las administraciones públicas y aquí puede servir como modelo lo que está previsto en el Real Decreto Ley 28/2020 para el sector privado, y también puede servir como modelo la regulación que han hecho diversas comunidades autónomas en relación con el teletrabajo, que esa regulación es previa
a la época COVID, salvo el caso de Cataluña, que aprobó su propia normativa en agosto de 2020. Hay comunidades autónomas que lo han regulado con mucho detalle, como por ejemplo las Islas Baleares, como el caso de la Comunidad Valenciana, como el caso de Castilla y León o Extremadura, que tienen regulación al respecto. No todas las comunidades autónomas lo tienen. Centrándome ya en el caso del sector privado y en el caso del Real Decreto Ley 28/2020. ¿Cómo se define el teletrabajo? Aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación, sea cual sea el tipo de lo que se utilice, los programas informáticos más complejos, menos complejos, depende de la empresa y el tipo de actividad. Pero debe desarrollarse un mínimo del 30% de la jornada en un periodo de referencia de 3 meses, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato. Por tanto, si teletrabajamos, pero no llegamos a ese mínimo del 30% de la jornada de trabajo, no somos teletrabajadores en sentido propio del Real Decreto Ley 28/2020. Hay alguna norma, por ejemplo, la catalana, que hace referencia a una especie de teletrabajo ocasional, que no es propiamente teletrabajo, sería la misma lógica. Si yo hago de teletrabajo el 25% de mi jornada en un periodo de referencia de 3 meses, no soy teletrabajadora a efectos del Real Decreto Ley 28/2020. Soy otra cosa, pero no soy teletrabajadora en un sentido técnico y, por tanto, si no llego a ese mínimo del 30%, se va a aplicar nuevamente la normativa común. El Estatuto de los Trabajadores no se me va a tratar bajo el paraguas del Real Decreto Ley 28/2020. Aquí el riesgo que puede surgir es que de verdad lo haga, que tenga un 30% o un 35% de jornada, pero que mi empresa, bueno, me indique que es mejor, que bueno, que pongamos que es un 25% y así no entro dentro del marco del Real Decreto Ley 28/2020, principalmente desde la perspectiva de la compensación de gastos por parte de la empresa. Es decir, es un tema que el control habría que estar sobre ello. El problema, que lo iba a señalar más adelante, pero que yo lo apunto aquí, es el control que podamos hacer del trabajo de un teletrabajador. Ese control se diluye respecto de las condiciones laborales que tenga, respecto si se aplica la normativa adecuadamente, respecto si la jornada se cumple. El control se hace mucho más difícil porque estamos trabajando en nuestro domicilio. Y por tanto, el control normal de que alguien pueda ver o algún representante de los trabajadores pueda entrar a ver cuáles son mis condiciones laborales o incluso inspección de trabajo pueda verificar cuáles son mis condiciones laborales, se hace mucho más difícil si yo trabajo en mi domicilio particular, donde además la Constitución me reconoce el derecho a la inviolabilidad del domicilio y por tanto puedo perfectamente no dejar entrar a nadie, ni siquiera para que verifique mis condiciones de seguridad y salud en el trabajo, puedo decirle que no entra y por tanto no verifica esas condiciones. El control externo de las condiciones laborales en el marco del teletrabajo, la verdad es que se difumina mucho y además es muy difícil ejercerlo de forma adecuada. Esto también puede dar lugar a que teletrabajadores que lo sean en el 30% más de la jornada y estén sujetos a la normativa del Real Decreto Ley 28/2020 y a la normativa general, al convenio colectivo, al final no lo acaben siendo porque entendamos que es un trabajador autónomo, un falso trabajador autónomo teletrabajador. Es decir, aquí en los controles respecto de condiciones, respecto incluso de si somos trabajadores autónomos teletrabajadores o somos teletrabajadores por cuenta ajena, se hace más difícil, más difuso y por tanto los riesgos se incrementan, obviamente. ¿Cuáles son las características de este teletrabajo del Real Decreto Ley 28/2020? En primer lugar, desde una perspectiva personal, se pretende garantizar una protección específica a determinados colectivos y además es muy lógico. Es el caso de contratos celebrados con menores. La edad de contratación en este país está en los 16 años, podemos contratar a un menor de 16, 17 años. En este caso, se establece un límite temporal o de presencialidad. Necesariamente el 50% de la prestación de los servicios debe ser presencial como mínimo un 50%. ¿Por qué? Para facilitar que ese menor tenga una relación de actividad real en una empresa y además para protegerle de forma más adecuada. Y lo mismo ocurre en el caso de los contratos en prácticas y contratos para la formación y el aprendizaje, como mínimo un 50% de la prestación
debe ser presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica. Este último caso, no el de los menores de 16 años, 17 años, 16 o 17 años, menores de edad, el caso de los contratos de prácticas y para la formación se puede modificar vía convenio colectivo, reduciendo ese porcentaje de presencialidad. Obviamente esto es discutible, porque si queremos que efectivamente se dé una formación de verdad, que es la finalidad de esos contratos formativos, tenemos que garantizar un mínimo de presencialidad. Y por tanto, el que se pueda reducir el porcentaje es discutible a mi entender, para cumplir la finalidad de los propios contratos. Otra característica básica del teletrabajo que ponen de relieve tanto la normativa a nivel europeo como la normativa estatal, la OIT, todos los organismos que han tratado el tema, es que el teletrabajo es voluntario para el trabajador o trabajadora y para la empresa. No nos pueden imponer por ninguna vía el teletrabajo y tampoco a través de la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que es el procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Tenemos que querer voluntariamente teletrabajar. No nos lo puede imponer en ningún caso y bajo ninguna circunstancia la empresa. Y lo mismo ocurre al revés. Yo puedo tener mucho interés en teletrabajar, pero si mi empresa no quiere, no le puedo imponer el que se pueda pasar al teletrabajo, aunque aquí hay algún matiz, no voy a entrar en ello por cuestión de tiempo, pero lo podemos comentar, hay algún matiz en el caso de las víctimas de violencia de género que sí tienen derecho al teletrabajo con la nueva redacción del artículo 37.8 del Estatuto de los Trabajadores y también con límites en el caso de formación, el artículo 23.1a permite el que se plantee la perspectiva del teletrabajo como un derecho vinculado a una finalidad formativa. Pero son excepciones. La regla general es la voluntariedad y además no existe un derecho al teletrabajo en nuestro caso. No tenemos derecho a teletrabajar. Solo en determinados casos puntuales podemos plantearlo, pero es una idea de voluntariedad para ambas partes. Y requiere siempre la firma de un acuerdo de teletrabajo o acuerdo de trabajo a distancia, que es la terminología del Real Decreto Ley 28/2020, por escrito, con una finalidad, claro, que es dar el máximo de seguridad jurídica y de publicidad respecto de las condiciones en las que se va a llevar a cabo ese teletrabajo. Ese acuerdo de teletrabajo puede formar parte del contrato inicial o bien lo realizamos con posterioridad. Empiezo de manera presencial en un momento determinado. Las dos partes estamos de acuerdo en que haga 2 días a la semana de teletrabajo. Ningún tipo de problema. Se acuerda en ese momento ese tipo de trabajo, teletrabajo a tiempo parcial sería. ¿Qué ocurre si ofrecemos a un trabajador el teletrabajar y se niega? Aquí la norma dice no puede ser causa de extinción del contrato ni de modificación sustancial de condiciones de trabajo. No puede haber ningún tipo de represalia. Lo mismo si el trabajador decide revertir la situación de teletrabajo y volver al trabajo presencial, o si se queja de que no puede desarrollar la actividad de forma adecuada a distancia porque no tiene los medios necesarios. No le podemos despedir, obviamente, porque está en el ejercicio de un derecho. Aquí nuevamente podríamos plantearnos, bueno, que en la práctica todo es posible, tal y como se organiza la forma de extinción del contrato, pero la norma, y esto viene del propio Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo de 2002, la idea es proteger ante una posible negativa del trabajador a teletrabajar, protegerle. Y también se señala que la decisión de teletrabajar desde una modalidad de trabajo presencial es reversible tanto para la empresa como para el trabajador. Si estamos teletrabajando, puedo revertir esa situación, siempre que el puesto de trabajo inicialmente no fuera ya de teletrabajo. Si a mí me contratan ya desde el primer momento para teletrabajar en mi casa, aquí no cabe reversión, salvo que nos pongamos de acuerdo. Pero si estaba trabajando de forma presencial y en un momento determinado decidimos pasar a una situación de teletrabajo a tiempo parcial, esa decisión se puede revertir. ¿En qué términos? En los términos fijados en los convenios colectivos o en su defecto en el acuerdo de teletrabajo. Hasta ahora, en el respecto de la reversibilidad, lo que hacían los convenios colectivos, lo que han hecho esos convenios colectivos que han regulado el teletrabajo es establecer libertad para ambas partes en el proceso de reversibilidad. Lo único que fijan es un plazo de preaviso. 1 mes de preaviso antes de volver al 100% al trabajo presencial. O, por ejemplo, también algún convenio lo que hace es establecer un periodo durante el cual no puedo revertir la situación de teletrabajo. Durante 3 meses tengo que teletrabajar y a partir de ahí
puedo con un preaviso volver a la situación de trabajo presencial. Es un tema que los convenios colectivos deberían regular o en su defecto en el acuerdo, pero siempre mejor que los convenios colectivos lo hagan. Aquí apuntar un factor. Toda la normativa del Real Decreto Ley, todo el contenido del Real Decreto Ley 28/2020 lo que hace es derivar muchas cuestiones o animar a la negociación colectiva a que regule bastantes cuestiones. Es decir, los convenios colectivos, la negociación colectiva ahora tiene un reto de regular aspectos esenciales vinculados con el teletrabajo. Esperemos que lo haga y que lo haga de una forma completa, de una forma bien desarrollada. Esperemos que sí. El acuerdo de teletrabajo, ¿qué contenido? Aquí el artículo 7 del Real Decreto Ley 28/2020 es muy exhaustivo y es una buena cuestión, una buena solución, el ser tan exhaustivo. Dice que el acuerdo de teletrabajo entre la empresa y el teletrabajador o teletrabajadora debe formalizarse por escrito, por los motivos de seguridad que comentaba antes. También decía, puede estar en el contrato de trabajo inicial o bien con posterioridad en cualquier momento. Pero obviamente ese acuerdo se tiene que firmar antes de empezar el teletrabajo. La empresa debe entregar a la representación de los trabajadores una copia de todos los acuerdos a efectos de un mecanismo de control, evidentemente, que deberían ejercer y que esperemos que lo haga, seguro que lo van a hacer, los representantes de los trabajadores. Contenido mínimo obligatorio de este acuerdo que se recoge en el artículo 7, que es un contenido más que mínimo, la verdad es muy completo, recoge los elementos esenciales respecto del teletrabajo, con alguna queja quizás por mi parte, ya lo comentaré, pero es un contenido muy interesante y muy bien organizado. Primer contenido básico, inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el teletrabajo, incluidos los consumibles y los elementos muebles, y la vida útil o periodo máximo para su renovación. Tenemos que recoger cuáles son los medios que la empresa pone a disposición del teletrabajador, las herramientas y si se va a renovar en un periodo de 2 años. Todo esto lo tenemos que recoger en el acuerdo de teletrabajo. Segunda cuestión, que es un elemento clave, enumeración de los gastos que pudieran tenerse por el hecho de teletrabajar, la forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y el momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá de existir con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo. Es decir, la cuestión de compensación de gastos que luego se desarrolla más adelante en el Real Decreto Ley con más detalle, la compensación de gastos vinculados al teletrabajo a cargo de la empresa. Está claro que el abono lo debe realizar la empresa porque trabaja para esa empresa. Aquí el problema es qué debo compensar económicamente. ¿Debo compensar la conexión a Internet? Lo que ha ocurrido en estos últimos meses es que se ha reclamado, por ejemplo, en el sector público y también en alguna empresa privada, el que nos paguen los gastos. Pues págame parte de la conexión a Internet o a otro tipo de gastos vinculados. Podríamos hablar de gastos de calefacción en invierno, gastos de luz, aire acondicionado, etcétera. Esto es difícil de concretar y aquí está la dificultad de la regulación del teletrabajo en la práctica y del propio acuerdo de teletrabajo. Se llegue al acuerdo que se llegue, que va a depender del ámbito, del tipo de empresa, del sector, de la categoría incluso del propio trabajador o teletrabajador, hay que tener en cuenta algo que a veces olvidamos en esa negociación por parte principalmente de la representación de los trabajadores o de los propios teletrabajadores cuando pensamos en estas cosas. El hecho de que esos gastos hay que cotizar a la Seguridad Social, obviamente. Es un gasto que nos compensan y esa compensación forma parte de nuestra remuneración y tendremos que cotizar por ella y pagar a Hacienda, ambas partes. Porque a veces lo hemos visto como algo que nos compensan de un gasto que ya estaba realizando y que de hecho ya tenía la conexión a Internet, pero la utilizo ahora para trabajar, pero no olvidemos ni Hacienda ni olvidemos la cotización a la Seguridad Social para evitar luego problemas futuros. Otra cuestión también esencial, y aquí una de la queja que señalaba anteriormente, el tema del horario de trabajo. El horario de trabajo, la única regulación que nos dice este artículo, y luego el artículo 13 del Real Decreto Ley 28/2020 tampoco va mucho más allá, hay que regular el horario de trabajo, fijar el horario de trabajo y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad. Aquí, ¿qué han hecho hasta ahora los convenios colectivos que han regulado el teletrabajo? Que les comentaba. Lo que hacen es una regulación muy genérica. Dicen, se aplicará la regulación de horario prevista con carácter general en la empresa. No entran con detalle en esta materia.
Y es esencial que el convenio colectivo, los convenios cuando regulen el teletrabajo, lo hagan con bastante detalle, porque el horario de trabajo no es lo mismo en un trabajo presencial que en un trabajo a través de la vía del teletrabajo. Yo creo que aquí hay que ser mucho más concreto. Fijar, sobre todo para garantizar que una de las ventajas del teletrabajo se cumpla, y es el separar el espacio familiar y el espacio laboral. Si pensamos en horario de trabajo en el marco del teletrabajo, cabrían 3 opciones principales, pero otras posibles también existen, pero me voy a centrar en 3. Primero, tipo de horario de trabajo, por ejemplo, lo tiene el convenio colectivo de Repsol, horario de trabajo fijo. Yo teletrabajo, en lugar de ir a la empresa, teletrabajo en mi casa, pero hago el mismo horario fijo que tendría si fuera a trabajar en la empresa. Y ese es mi horario. Y cualquier tipo de trabajo fuera de ese horario tengo que pedir expresamente autorización a la empresa. Esta es una buena regulación, porque yo sé que a partir de ese momento apago el ordenador y yo me dedico a mi vida personal y familiar completamente. Esta es la mejor opción para garantizar la conciliación. Pero claro, me podrían decir, aquí no tengo flexibilidad horaria, si tengo que estar de 8 a 3 como estaba en la empresa, que he ganado. Segunda posibilidad, que es una vía mixta de horario. Tengo unas horas de conexión obligatoria que tengo que estar conectada y trabajando, y el resto me lo organizo como quiero. Por ejemplo, veía un convenio que habla de 2 horas de conexión obligatoria y el resto a disponer por el propio teletrabajador. Esto es una vía intermedia. Tengo unos horarios de conexión para poder conectar con la empresa, plantear dudas con los compañeros, resolver reuniones, etcétera, y el resto me lo organizo como quiero. Es una buena alternativa. Y luego está la de la flexibilidad horaria, que me permite trabajar siempre que cumpla con los resultados en el horario que quiera. Me dice la norma que tengo que garantizar los descansos, pero esa flexibilidad horaria afecta a las posibilidades de conciliación e incluso puede suponer un problema desde la perspectiva de la salud laboral de esa persona, si al final le lleva a una autoexplotación, a trabajar las noches, lo que decía antes, los festivos, los fines de semana, porque así dedica el tiempo a otras cosas y al final el trabajo lo organiza como puede. También aquí hay que tener presente la obligación de registro horario, registro de la jornada, que también se aplica en el marco del teletrabajo, que se va a ejercer a través de medios telemáticos, a través de medios informáticos, pero creo, insisto, que la regulación del horario de trabajo, sea a nivel de negociación colectiva como en el acuerdo de teletrabajo, es esencial, y hay que añadir no solo la perspectiva de organización del tiempo de trabajo, sino también el garantizar que ese teletrabajador tenga su espacio personal y su espacio familiar. Por eso pongo aquí que hay que tener presente también en este contexto el derecho a la desconexión digital, que se reconoce expresamente en el Real Decreto Ley 28/2020 para el caso de los teletrabajadores. Está recogido con carácter general en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, pero luego hace hincapié expresamente en que es más importante en el caso del teletrabajo. Hay que garantizar que tengamos espacios de descanso y que la empresa no nos envíe nada fuera de ese horario de descanso, que no nos envíe mensajes, que no nos envíe WhatsApps, que no nos envíe ningún tipo de comunicación para garantizar esos espacios familiares y personales. Y en el marco del teletrabajo, por el hecho de estar utilizando medios informáticos a lo largo de toda la jornada, ese elemento de desconexión digital es todavía más importante. La regulación del derecho a la desconexión digital en la negociación colectiva, que también he estado mirando en los últimos meses, deja algo que desear. Es demasiado genérica o se dedica simplemente a reproducir lo recogido en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018. ¿Qué más tenemos que incluir en el acuerdo de teletrabajo? Pues el porcentaje y distribución entre trabajo presencial y teletrabajo. Si vamos a hacer 50 y 50%, 2 días, 3 días. Puede ser, como bien sabemos, teletrabajo a tiempo completo, siempre en casa, o teletrabajo a tiempo parcial, que es lo más garantista, tanto desde la perspectiva profesional como desde la perspectiva de la propia salud laboral del teletrabajador, lo más recomendable, en mi opinión. También tenemos que recoger el centro de trabajo de la empresa al que queda adscrito el trabajador y donde en su caso desarrollará parte de la jornada de trabajo presencial, es decir, ese teletrabajador tiene que estar adscrito a un determinado centro de trabajo.
Ese centro de trabajo puede ser el más cercano al domicilio. Hay convenios colectivos que utilizan como criterio de adscripción el más cercano al domicilio del teletrabajador. Hay otras posibilidades, como por ejemplo el que sea aquel al que está conectado virtualmente, que no necesariamente va a ser el más cercano. Es decir, hay distintas posibilidades, pero tendremos que adscribirlo a un determinado centro de trabajo, entre otras cosas, a efectos de ejercicio de los derechos colectivos por parte de ese teletrabajador. Luego es esencial el lugar de teletrabajo elegido. Tiene que aparecer en el acuerdo de teletrabajo. Aquí la idea es que el propio teletrabajador elija dónde trabajar, un poco esta idea de flexibilidad, pero es esencial que se concrete. Lo que no creo que sea posible es que un teletrabajador, posible sí lo es siempre que lo prevamos expresamente. Aquí hay una idea y sobre todo durante la época COVID, apareció esa idea de que puedo teletrabajar donde quiera, ¿no? Me puedo ir a Canarias a teletrabajar y sigo conectada con mi empresa. Eso no siempre es posible. Hay que fijar el domicilio concreto en el que esa persona va a estar, no porque queramos que esté allí necesariamente, sino porque tenemos que garantizar también como empresa la obligación de prevención de riesgos laborales. Es decir, en el acuerdo tenemos que indicar si esa persona va a estar teletrabajando en su domicilio para garantizar las medidas de prevención de riesgos laborales en los términos particulares que se dan en el marco del teletrabajo. Si esa persona quiere ser una especie o sería teletrabajador móvil que puede elegir en cada momento dónde teletrabajar, pues mi domicilio hoy se me apetece, soy teletrabajadora móvil y mañana me voy a un hotel a teletrabajar allí en una sala que hay prevista, o hay un telecentro cerca de mi casa, o me voy a la playa. Eso es muy distinto. En ese caso, la obligación de prevención de riesgos laborales se diluye. Por tanto, el lugar de teletrabajo elegido es fundamental. Y esa idea que también nos ha quedado un poco de estos últimos meses de que, bueno, puedo teletrabajar en la segunda residencia, nos vamos a la segunda residencia. Hay que especificar el lugar de teletrabajo porque está vinculado a la prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, es esencial en la regulación de administraciones públicas el fijar también el lugar de teletrabajo. Es decir, hay que determinar un lugar concreto y cualquier modificación de ese lugar de teletrabajo tiene que notificarse a la empresa previa al cambio y llegarse al acuerdo en esa modificación. Duración del plazo de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad. Lo que decía antes, tenemos que fijar un plazo. La negociación colectiva, les decía, pone un mes, 3 meses como máximo para poder ejercer la reversibilidad. Medios de control empresarial de la actividad. Tenemos que saber cómo nos controla nuestra empresa, nuestra actividad como teletrabajadores. Aquí obviamente van a ser medios telemáticos que no pueden ser contrarios a los derechos fundamentales de ese teletrabajador. Tienen que ser suficientemente eficaces para controlar la actividad, pero tampoco sin suponer una afectación a la intimidad personal de ese teletrabajador. Hay medios de todo tipo, medios informáticos, programas informáticos diversos para ejercer ese control. Procedimiento a seguir en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del teletrabajo. Si hay problemas técnicos, tengo que saber a quién dirigirme. Si hay un problema informático con el programa que estoy utilizando, tengo que saber, y debe ser la empresa quien me facilite la forma de hacer frente a esas dificultades técnicas. No tengo que aprender ahora cómo resolver programación, no tengo que aprenderlo, es la empresa quien tiene que darme las facultades, las soluciones necesarias. Instrucciones dictadas por la empresa con participación de la representación de los trabajadores en materia de protección de datos, toda la normativa que sabemos que es muy exhaustiva y muy rigurosa en tema de protección de datos, y en temas de seguridad de la información, porque ese teletrabajador va a tener información, puede tener información muy sensible en su propio domicilio y en su propio ordenador. Y duración del acuerdo de teletrabajo. Aquí hasta ahora los convenios que regulan este tema, que no lo regulan muy frecuentemente, fijan el periodo de un año, un acuerdo y luego renovable ese plazo de un año. Suele utilizarse ese tiempo de un año. ¿Este acuerdo de teletrabajo es posible modificarlo? Por supuesto, lo podemos modificar en cualquier momento. Nos ponemos de acuerdo y lo volvemos a formalizar por escrito. Esa modificación lo volvemos a comunicar a los representantes de los trabajadores si hay en la empresa. Y luego he añadido el tema de conciliación porque hay una regulación particular y en el artículo 8 del Real Decreto Ley 28/2020. Ahí nos dice que podemos fijar en el convenio
criterios por los que un trabajador puede pasar al teletrabajo o dejarlo, y también, sobre todo, podemos fijar preferencias vinculadas a circunstancias como la formación, la promoción y estabilidad en el empleo de las personas con diversidad funcional, pluriempleo o la concurrencia de determinadas circunstancias personales o familiares. Podríamos fijar en el convenio colectivo que tiene preferencia para el teletrabajo aquella persona que tiene hijos pequeños. Y si hay varias solicitudes, como es voluntario, van primero aquellos que tengan hijos que cuidar. O podemos fijar que van a tener preferencia las personas que estén enfermas, que tengan un grado determinado de discapacidad o que están enfermas o que, por ejemplo, tienen más de 60 años, establecer criterios de preferencia. Estos criterios vinculados a circunstancias familiares, a la conciliación de la vida laboral y familiar o a circunstancias personales, son muy poco habituales en la negociación colectiva del sector privado. En esos convenios colectivos que les comentaba, en esos 81 convenios colectivos, solo hay uno que introduce esta preferencia. En cambio, esta regulación es muy habitual en la regulación que se ha hecho en las administraciones públicas autonómicas, donde siempre hay un baremo de preferencias basados en circunstancias personales o familiares. Y también nos dice este artículo 8, estos mecanismos o preferencias no pueden suponer una forma de perpetuar los estereotipos de género o los roles de género, y se debe tener en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres. Y debe ser objeto de diagnóstico y tratamiento por parte del plan de igualdad de estas cuestiones. Aquí dos indicaciones que quería señalar. La primera, a mí me preocupa que el teletrabajo no se convierta en una vía más para perpetuar la distinción entre hombres y mujeres en el cuidado de las personas dependientes o de los hijos. Hay un estudio del año 2004 del programa Familias de la Unión Europea en el que se llegaba a la conclusión de que el hecho de que el teletrabajo facilitara el estar en el espacio personal y familiar todo a la vez y laboral, facilitaba la idea de, bueno, ya como las mujeres era el perfil mayoritario del teletrabajo en aquel estudio visto a nivel europeo, resulta que los padres y los hijos ya tenían la idea de que, bueno, como ya estaba la madre en casa, ya se encargaba ella de hacer las tareas que hubiera que hacer en casa. A mí me preocupa, yo creo que el teletrabajo puede suponer un paso más en la consolidación de los estereotipos de género. En la regulación que se haga del teletrabajo, en la negociación colectiva, en los acuerdos de teletrabajo, hay que pensar que no puede ser una vía para facilitar que las mujeres sigamos cuidando de las personas dependientes. Tiene que fomentarse la idea de que también los hombres tienen que ejercer ese papel. A mí me parece que puede ser una trampa el teletrabajo para que sigamos las mujeres mayoritariamente cuidando de los hijos, cuidando de las personas dependientes. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y por eso la norma cita que necesariamente los planes de igualdad tienen que diagnosticar el teletrabajo, cómo se desarrolla el teletrabajo en la empresa, qué tipo de medidas hay que adoptar al respecto. Es decir, el plan de igualdad ahora debe tener también la perspectiva del teletrabajo, no solo la perspectiva del trabajo presencial, porque las visiones son distintas. He examinado 50 planes de igualdad de los últimos años, publicados en el Boletín Oficial del Estado, y resulta que en ellos solo 6 hacían referencia al teletrabajo y lo hacían de una forma mínima. Yo creo que ahora hay un reto importante para los planes de igualdad y es introducir la perspectiva del teletrabajo. No es lo mismo la visión estando trabajando en una empresa que estando en el marco del teletrabajo. Por tanto, es una tarea que deben asumir los planes de igualdad. También otro elemento de esta regulación es el principio de igualdad de derechos. Se dice que hay que garantizar la igualdad de derechos en el marco del teletrabajo y el trabajo presencial. Claramente esa idea de igualdad. Aquí se incide, curiosamente, en que se tiene que garantizar los derechos en materia de conciliación de la vida laboral y familiar a los teletrabajadores. A mí me preocupa, o bueno, me parece sospechoso que se cite expresamente esta materia de conciliación. Creo que los teletrabajadores no tienen tan fácil ejercer las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar y en todo caso hay que reconfigurarlas, verlas de otra manera.
Por ejemplo, hay permisos que no se van a poder aplicar en el marco del teletrabajo. Del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores no se van a aplicar de la misma manera. Una reducción de jornada por cuidado de hijos no se va a ver igual en el trabajo presencial que en el marco del teletrabajo. ¿Por qué? Por esa idea que comentaba antes de ese estudio de la Unión Europea de cómo ya está en casa, ¿de verdad necesitas una reducción de jornada si ya estás en casa? El permiso de lactancia no se ve igual si es trabajo presencial que si es teletrabajo. Por tanto, las medidas de conciliación nuevamente, tanto cuando se aplican por la empresa como se regulan por la negociación colectiva, hay que verlas desde una perspectiva distinta. No es lo mismo el trabajo presencial que el teletrabajo. También se hace referencia a la formación y promoción profesional, el derecho a la formación y promoción profesional de los teletrabajadores. ¿Por qué esta referencia expresa? Porque hay datos, y en ese informe de la OIT de hace un par de días, de primeros de enero, aparece así, no se promociona igual una persona teletrabajadora o trabajadora a domicilio que una persona que está en la empresa. La carrera profesional se puede ver afectada, por tanto, es un elemento a tener en cuenta. Por eso esa referencia expresa, a mi entender, a estos dos derechos en concreto. También se hace referencia al principio de no discriminación. No podemos discriminar a los teletrabajadoras y teletrabajadores. Y aquí se dice expresamente nuevamente que los planes de igualdad deben tener en cuenta la perspectiva del teletrabajo. Yo creo que eso es un elemento esencial y hasta ahora no se ha hecho. Hay que cambiar la perspectiva. Y también hay que adaptar el protocolo de acoso que tengamos en la empresa, que como sabemos es obligatorio. Hay que adaptarlo también al caso del teletrabajo, no solo al caso del trabajo presencial. Por tanto, habrá que adaptar esos protocolos que, como saben, es obligatorio para todas las empresas con independencia de su dimensión de plantilla, introducir la figura del acoso a través o en el marco del teletrabajo, utilizando las nuevas tecnologías, adaptarlo a esos efectos. La dotación de medios y compensación de gastos, lo he señalado anteriormente, pero el Real Decreto Ley 28/2020 le da una regulación específica, un artículo concreto, en la línea que ya les he comentado. Derecho a que nos den la empresa los medios adecuados para teletrabajar, que los mantenga de forma adecuada, la atención necesaria si necesitamos ayuda en cualquier tipo de problema vinculado con ese material que nos han facilitado. Nuevamente se dice que el desarrollo del teletrabajo debe ser sufragado o compensado por la empresa. No podemos asumir gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Si necesitamos una impresora nos la tienen que facilitar, pero también la tinta correspondiente, la tinta, el tóner correspondiente, todos los medios necesarios a estos efectos. Y lo señalaba anteriormente, esto cotiza a la Seguridad Social y tributa a Hacienda. Tiempo de trabajo, ya lo comentaba anteriormente. Ahora la redacción más específica, el artículo 13, pero lo decía, esa regulación es bastante general porque dice el trabajador puede flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempos de trabajo y descanso. Pero es una regulación que quedará, como señalaba anteriormente, en manos de negociación colectiva y en manos del acuerdo, y es fundamental que se concrete teniendo en cuenta también la perspectiva de conciliación de la vida laboral y familiar del teletrabajador. Y por último, el tema de prevención de riesgos laborales, que es un problema, no es un problema, es una visión distinta, lógicamente, en el marco del teletrabajo, porque estamos en nuestro domicilio y, por tanto, no podemos ejercer de la misma manera esa obligación empresarial de prevención de riesgos laborales. Aquí lo que nos dice el Real Decreto Ley es que los teletrabajadores tienen derecho a una adecuada protección, igual que un trabajador presencial o igual cuando ese teletrabajador está en la empresa. Eso es evidente, nos lo recuerda el Real Decreto Ley 28/2020. Es obligatorio, por tanto, la evaluación de riesgos, introducir el teletrabajo en toda la gestión de la prevención en la empresa, planificación de la actividad preventiva teniendo en cuenta esas particularidades, y hay que tener en cuenta que hay unos riesgos psicosociales específicos vinculados al teletrabajo, que son el aislamiento en el que se encuentra el teletrabajador, el riesgo de aislamiento, también el tecnoestrés, la tecnofatiga, la adicción al trabajo vinculado al uso de las nuevas tecnologías, etc. Por lo tanto, tendremos en cuenta específicamente esos factores, tendremos que adoptar medidas para
que es evitar o reducir al máximo posible ese tipo de riesgos. Hay temas de formación, de sensibilización y también garantizar la desconexión digital fuera de la jornada para garantizar que esa persona pueda desarrollar su vida personal y familiar y no asuma riesgos adicionales. Nos dice también la norma que debemos hacer la evaluación de riesgos en la zona dedicada al trabajo, no en otras zonas de la vivienda, para garantizar el derecho a la intimidad personal. ¿Y cómo hacemos esa evaluación de riesgos? ¿Se puede visitar? Sí, podemos visitar el lugar de trabajo de ese teletrabajador, pero obviamente siempre que esa visita nos la pida el propio teletrabajador para que quiere quedarse tranquilo con las medidas de protección y tengamos ese consentimiento para ir. Pero si no nos lo piden y tampoco podemos entrar, eso supone que la información para llevar a cabo la evaluación de los riesgos va a ser, por ejemplo, es muy habitual en el marco de la normativa autonómica, la fórmula es a través de un autocuestionario que la formación previa en todos los riesgos vinculados con el teletrabajo en materia de prevención de riesgos laborales y luego que esa persona, el teletrabajador, antes de empezar la actividad de teletrabajo, rellene el correspondiente cuestionario donde se le pregunta todas las cuestiones vinculadas con los riesgos que pueda asumir en el desarrollo del teletrabajo. Esa es la forma de llevar a cabo la evaluación de los riesgos. Si no pone en marcha esas medidas, la responsabilidad es del propio teletrabajador, no de la empresa, a esos efectos. Y se podría, porque así se ha planteado, incluir en el convenio colectivo, prever que esa visita es obligatoria, que debe aceptarla el teletrabajador, esa visita en materia de prevención de riesgos laborales, pero en todo caso está supeditado a que finalmente ese trabajador esté de acuerdo en que entremos en su domicilio. Por tanto, la inviolabilidad del domicilio garantiza que si no queremos que entre esa persona a verificar nuestras medidas de protección, no va a entrar de ninguna de las maneras, lo que no siempre va a ser la mejor opción. Por tanto, siempre se requiere el permiso a estos efectos. Derechos colectivos, y así con eso acabo para dejar tiempo a las preguntas. Esos teletrabajadores son trabajadores a efectos igual que cualquier otro trabajador, a efectos de derechos colectivos, obviamente, pero no va a poder ejercer los derechos de la misma manera. Tiene derecho a elegir en las elecciones a representantes de los trabajadores, a votar, por supuesto. Tiene derecho a ser elegido cumpliendo los requisitos del Estatuto de los Trabajadores. Por supuesto que tiene derecho a ser elegido delegado de personal, pero no va a ejercer sus funciones de la misma manera y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si teletrabaja 2 días, va a ser distinto de si está siempre presencialmente en la empresa. Es decir, es una visión distinta de ejercicio de los propios derechos de representación y de poder ser representante en la misma empresa. ¿Los representantes de los trabajadores tienen derecho a conocer quién está teletrabajando en la empresa? Sí. ¿Los datos de dónde? No. ¿Puede utilizar el correo de la empresa para enviar la información? Sí, tiene derecho a ello. Es decir, facilitar, lo dice la norma, la información y las direcciones electrónicas de uso en la empresa y implantar un tablón virtual, dar el máximo de facilidades para que ese teletrabajador pueda ejercer sus derechos colectivos y que los representantes de los trabajadores puedan dirigirse a él a través de todos los mecanismos posibles, porque no está allí, no está de forma presencial y las fórmulas de actuación van a ser distintas. Aquí también la regulación de la negociación colectiva puede ser interesante y hay que estar atentos a que el modelo es distinto de trabajo y que la actuación de la representación va a ser distinta, incluso que los sindicatos no entran de la misma manera hacia un teletrabajador que está en su casa que a los trabajadores que están presencialmente en una factoría, en una empresa. También cambia nuevamente la perspectiva. El teletrabajo nos da un cambio en todos los elementos de lo que hasta ahora hemos aplicado en la práctica, sobre todo si se amplía su presencia en el futuro. Y así la última cuestión, control empresarial. Por supuesto que la empresa tiene derecho a controlar nuestra actividad de teletrabajo y lo va a hacer a través de medios telemáticos, siempre guardando la consideración debida a la dignidad, a la intimidad, como señalaba anteriormente. Acabo aquí. Cualquier pregunta que quieran plantear, pues la vamos contestando en lo posible y nada más. Muchas gracias. Por mi parte, nada más. Gracias.